Bruja es un término general usado para describir a quienes hacen pactos con demonios y dominan la magia oscura. En la cima de una montaña, lejos de todo, circulan rumores sobre una casa habitada por una bruja malvada. Durante más de 100 años, la hechicera atraía a adolescentes para devorarlos, y con solo una mirada podía eliminarlos de la faz de la tierra. Era un monstruo de al menos 2 metros de altura, según dice la leyenda. A pesar de todas estas historias, un niño estaba decidido a convertirse en aprendiz de esta mujer, la bruja de la mirada maldita. Se sabía que las brujas usaban un tipo de magia aterradora para manipular la mente y el corazón de las personas. Por eso nadie se atrevía a acercarse a la mansión, pero el niño sabía que si quería aprender magia, no había mejor maestro. Así que el peligro no importaba. Al caminar por el pasillo, escuchó una voz a lo lejos preguntando qué hacía allí. Al voltear para ver a quién pertenecía la voz, se encontró cara a cara con la tutora que había estado buscando. Sin embargo, ahora que estaba frente a la mujer, el nerviosismo lo dominó. Ella era muy grande. Rompiendo el silencio, la bruja repitió la pregunta. ¿Qué haces aquí? Aunque comenzó a sudar frío, se dijo a sí mismo que podía hacerlo. Solo era cuestión de seguir el guión que había practicado. Entonces, con un tono algo desesperado, le pidió que le enseñara magia. Al escuchar la petición del niño, la bruja se sorprendió. Aún así comenzó a cantar palabras que él no pudo entender. Reflexionando sobre el significado de esas palabras, llegó a la conclusión de que era una maldición. Y si venía de esta bruja en particular, tenía que ser una maldición de muerte. Sin embargo, antes de que pudiera huir, ella lo atrajo en un abrazo fuerte, dejándolo confundido. Pero ella era tan suave y olía tan bien. Por alguna razón su corazón latía con fuerza. Tal vez ese gesto era solo otro hechizo. Si ese fuera realmente el caso, tenía que irse de inmediato. Y así lo hizo. El niño se liberó del abrazo y salió corriendo, gritando disculpas y prometiendo volver después. La situación dejó a la mujer sin palabras. Afuera de la mansión, el niño reflexionó sobre lo que acababa de pasar y se preguntó si eso era magia de la bruja. Su corazón aún latía rápido, haciéndolo cuestionar si había caído víctima de un hechizo en curso. Las brujas realmente eran algo increíble. No podía quedarse asustado para siempre. Tenía que darlo todo para que ella lo aceptara como aprendiz. Mientras tanto, en la casa de la montaña, la mujer de cabello oscuro miraba por la ventana, tratando de entender lo que acababa de suceder. El niño era tan adorable que sus ojos brillaban. Nunca había visto a un niño humano antes y habían pasado cientos de años desde que alguien se había acercado, pues todos estaban aterrorizados ante la idea de acercarse a la bruja. Bueno, por ahora solo podía esperar a que él regresara. Al observarlo a través del vidrio, solo podía pensar en lo adorable que era. El problema era que su voz y expresión se volvían aterradoras cuando estaba nerviosa. Al día siguiente, el niño estaba decidido a lograr que la bruja lo aceptara como su alumno. Pero tenía que recordar que las brujas daban miedo, practicaban magia oscura y lanzaban maldiciones de muerte, así que debía tener cuidado. Reuniendo su valor, tocó la puerta de la mujer. Las puertas se abrieron y ella lo invitó a entrar mientras acariciaba a su pequeño gato. La escena pudo haber sido aterradora al principio. Después de todo, ella era una bruja gigante, y eso era todo en lo que pensaba el niño al saludarla torpemente. Sin dudarlo, la mujer preguntó si aún quería ser su aprendiz, lo que lo sorprendió. Era tan fácil obtener lo que quería. Cuando le preguntaron si estaba listo para ello, el niño dudó preguntándose lo mismo. Luego ella preguntó si sabía que para sellar un pacto con una bruja tendría que pagar el precio que ella eligiera. En el pasado, la gente había ofrecido sus ojos y brazos, su piel, e incluso sus propios corazones. ¿Estaba realmente listo para aprender poderes demoníacos? Después de todo, estaba a punto de aprender magia directamente de una bruja. La pregunta volvió al centro de la conversación. ¿Estás listo para esto? La imagen de la bruja frente a él era imponente, especialmente considerando la diferencia de altura, pero el niño respondió que preferiría darle un pedazo de su cuerpo antes que seguir siendo un fracaso, rogándole desesperadamente que le enseñara. La mera idea de dar una parte del cuerpo del protagonista le pareció absurda a la mujer de cabello oscuro y explicó que un pedazo de su cuerpo no sería nada. Ni un poquito de él podía faltar. Espera. Eso significaba que ella quería todo su cuerpo. Pensando que ese era el caso, declaró que haría cualquier cosa para pagar su precio.
Sin embargo, ella le frotó la cara al chico. Dijo que no sería necesario que él hiciera nada por ella, lo cual era una buena señal. Así que preguntó si realmente no tenía que hacer nada. Sorprendentemente, la hechicera lo atrajo a su regazo y afirmó que solo necesitaba estar ahí. Acariciando la cabeza del chico, siguió alabándolo y preguntándole si estaba cómodo en su regazo. Las condiciones de la bruja eran simples. Él tenía que escucharla y dejarse mimar, nada más que quedarse a su lado para siempre. El chico saltó del regazo de su tutora, preguntando qué estaba haciendo, lo que la hizo disculparse por pedir tanto. Luego dijo que había una mejor manera. Suavemente pidió la mano del protagonista, lo que lo puso nervioso. Esta vez, ella fue quien aprovechó la situación. Apoyando su cabeza en su regazo para recibir caricias, él no entendía bien qué estaba pasando, pero eso lo convertiría en aprendiz de hechicero. En su habitación, el chico celebró su nuevo título como pupilo de la bruja mientras analizaba su primera escoba. Aunque ella daba miedo, solo tenía que recordar no actuar como si tuviera miedo. El chico trajo la escoba que su maestra había pedido, mencionando que incluso la había arreglado un poco. Ahora era momento de comenzar la prueba. La bruja le ordenó subirse a la escoba y tratar de flotar en el lugar, lo que lo confundió. Pero ella insistió en que era magia básica. Incluso advirtió que si no podía hacer al menos eso tendría un gran problema. Cuando se trataba de magia no había compromisos. La mujer lo apuró y el chico asintió, aunque nunca había tenido la oportunidad de usar magia antes. Todo lo que tenía que hacer era flotar. Solo tenía que mantenerse calmado y pensar correctamente. Era magia simple la que todos podían hacer. Tal como su tutora había dicho, después de pensarlo, los pies del protagonista se levantaron del suelo. Pero no duró mucho y pronto cayó estrepitosamente al piso. Avergonzado, se disculpó por lo ocurrido. Llorando, el chico dijo que no tenía talento para la magia. Había pensado que podría cambiar aprendiendo de una bruja, pero como humano que no podía, ni siquiera ser enseñado en magia, era imposible ser aprendiz. Al escuchar todos sus lamentos, la mujer se levantó del sofá y se colocó frente al adolescente. Comenzó a invocar un hechizo en una de sus manos. La primera palabra que salió de su boca fue «fracaso», y el chico se aterrorizó aún más al reducirse la distancia entre ellos. Ella siguió quejándose, diciendo que no tenía necesidad de un fracaso. Sorprendentemente, lanzó el hechizo sobre la escoba, quemándola hasta convertirla en cenizas, mientras declaraba que era una herramienta con un equilibrio terrible. Usando su propia escoba, instruyó al estudiante, explicando que la magia no era solo lanzar hechizos. Lo que le faltaba era confianza, pero ella lo apoyaría. La mujer le dijo que creyera en sí mismo, y el chico asintió. Podía hacerlo. Solo necesitaba concentrarse. Así que cerró los ojos, tratando de concentrarse. Como si nada, el pequeño levantó sus pies, pero esta vez realmente logró volar en la escoba. Celebrando su victoria al aterrizar, agradeció profusamente a su maestra. Sin embargo, se disculpó rápidamente por ser su pupilo, a pesar de no tener talento. La mujer no pudo ser más reconfortante, extendiendo su mano y diciendo que estaba muy orgullosa de él. Era extraño. El chico esperaba que la bruja fuera aterradora, pero ahí estaba ella acariciándole la cara y elogiándolo por una hazaña tan simple. Explicó que solo necesitaba encontrar una escoba que funcionara, lo que llevaba tiempo, pero estaba dispuesta a pasar ese tiempo con él. En realidad era muy amable. Emocionado, dijo que le daría un paseo a su maestra cuando tuviera la oportunidad, prometiendo entrenar duro hasta entonces. Su reacción fue inesperada. No podía soportar lo adorable que era el chico, lo que lo confundió. Por alguna razón, simplemente no podía acostumbrarse a estas sorpresas. Tener a una hechicera como maestra aún hacía que sus piernas temblaran de vez en cuando, lo que solo lo hacía querer conocerla mejor. Mientras continuaba sus estudios, por eso durante otra reunión, se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Pero la pregunta hizo que la mujer se pusiera sospechosa. Explicó que el nombre de una bruja era una maldición dada por un demonio y cuestionó por qué un humano querría saberlo. El pequeño explicó que había encontrado algo mientras estudiaba magia. Según él, era un hechizo para hacerse amigo de alguien. Para hacerlo, tendría que escribir el nombre de la persona deseada en un papel doblado y guardarlo en un lugar seguro. Ya había escrito su propio nombre.
Al ver las notas del chico, la bruja preguntó si había estudiado el libro de hechizos por su cuenta y lo había confirmado. La respuesta causó una reacción inesperada. La hechicera anunció que destruiría el libro, lo cual hizo con un breve encantamiento, dejando al aprendiz indignado. Ella se enfureció y dijo que lo que más odiaba eran los hechizos falsos disfrazados de magia, y declaró que no eran más que supersticiones que insultaban la verdadera magia. Por eso prohibió a su pupilo estudiar magia de esa manera. Si continuaba por ese camino, solo aumentaría su conocimiento de cosas incorrectas. Él intentó alcanzar sus notas, diciendo que podía cambiar, pero la mujer ya había tomado su decisión. Con un hechizo, el chico cayó en un lugar completamente oscuro. Gritó preguntando qué tipo de lugar oscuro y estrecho era ese, pero su mentora solo dijo que lo mantendría allí un rato. Su primer pensamiento fue que sería descartado igual que sus notas, porque no valía la pena enseñarle magia. Tocó algo suave preguntándose qué podría ser. Sorpresa, era la bruja quien lo acariciaba mientras le explicaba que necesitaba adquirir conocimiento verdadero. Todo se iluminó y los dos quedaron rodeados de libros. Ella le presentó su biblioteca al chico, diciendo que había reunido libros de hechicería de todo el mundo a lo largo de los años, así que le enseñaría el conocimiento correcto sobre la magia solo los dos. Y no había mejor forma de empezar que con los orígenes de la magia. Pero el chico la interrumpió antes de que comenzara la lección, diciendo que no podía concentrarse estando tan apretado. Pero no había nada que hacer. Había demasiados libros, y ella pudo quedarse cerca antes de que uno le cayera encima. Después de un día de lecciones, la mujer recomendó al chico rubio que repasara todo el material, lo que para él se sintió más como una lección de presión que otra cosa. Antes de que ella pudiera irse, el pupilo llamó su atención volviendo al tema de la amistad, pidiendo disculpas por ser presuntuoso con su solicitud. Finalmente encontró el papel con el hechizo que le había dado antes, lo que la hizo voltear al verlo. Ella dijo que era solo por diversión, y él le respondió con sus propias palabras sobre que era una superstición, frustrando a la mujer de cabello oscuro. A la hechicera le costaba decirle que no a su nuevo amigo, pero de todos modos escribió su nombre en el papel. Él le elogió el nombre Esmeralda. Aunque realmente no funcionara, se sentía bien pensar que podría llevarse bien con su maestra. Aún así, eso no significaba que el protagonista hubiera perdido todo el miedo a la bruja. A pesar de ser su discípulo, era difícil acostumbrarse a ella. Esmeralda le pidió que limpiara su caldero, porque más tarde tenía algo muy importante que hacer. El chico asintió, pero no pudo evitar notar lo gigantescos que eran los muebles y herramientas mágicas. Así que limpiar esa cosa no era precisamente la tarea más fácil del mundo. Incluso con un plumero había lugares a los que no podía llegar. Al intentar llegar al fondo del objeto, el chico rubio terminó cayendo directamente dentro del caldero. El accidente llamó la atención de la hechicera. Tratando de evitar una caída peor, se inclinó hacia adelante, pero fracasó miserablemente, estrellándose contra el suelo. Para su mala suerte, no fue lo único que se rompió en la caída. Ahora una de las asas del caldero estaba destruida. Al ver eso, Esmeralda dijo que era algo muy malo. Con su maestra detrás de él, el protagonista entró en pánico, diciendo que podría encontrar otro caldero si ese ya no servía. Ella lo interrumpió rápidamente, diciendo que no necesitaba otro y que aunque lo arreglara con magia no sería lo mismo. Él intentó argumentar mientras recogía los pedazos rotos, pero Esmeralda le ordenó no moverse. Sosteniendo al chico, dijo que no debería haberle dado esa tarea. Ahora era momento de ocuparse de él. Aunque no sabía qué pasaría, el protagonista estaba seguro de que ese era su fin. Sin embargo, para su sorpresa, todo lo que hizo la bruja fue llevárselo a su habitación para cuidarlo. El niño pequeño preguntó qué hacía su maestra sonrojándose furiosamente, pero ella le pidió que fuera un buen chico, porque estaba herido, lo cual fue inesperado, ya que él estuvo tan distraído con el caldero que ni siquiera se había dado cuenta. De todos modos, el chico pensó que la herramienta mágica rota era más importante, lo que hizo que la bruja incinerara suavemente el caldero. Ella dijo: «Ya no es importante. Puedo reemplazarlo en cualquier momento». Sus palabras lo hicieron estar de acuerdo con la voz temblorosa. Esmeralda colocó al chico en la cama y le dijo que se recostara y esperara. Se acercó haciendo que el chico se sonrojara con el gesto. Cuando preguntó qué estaba haciendo la bruja, explicó que estaba lanzando un hechizo para aliviar el dolor.
Él gritó que no le dolía nada, pero ella lo ignoró. La mujer le pidió que se quedara quieto, pero el chico no pudo mantenerse tranquilo con ella encima así. Finalmente terminó sugiriendo que el rubio descansara el resto del día. Antes de salir de la habitación, él se disculpó por no haber sido muy útil antes. Sin embargo, Esmeralda lo tranquilizó diciendo que no tenía que sentirse culpable, solo debía tener más cuidado. Él no entendía por qué ella era tan amable. Cerró la puerta dejándolo solo. Su expresión seria dio paso a una sonrisa satisfecha. No podía creer que el pequeño realmente estuviera durmiendo en su cama. Era casi embarazoso. No podía contenerse, sintiéndose increíblemente emocionada solo con pensarlo, aunque trataba de calmarse para mantener su dignidad. La ternura de su alumno era innegable. Su emoción la dominó y terminó tropezando y cayendo al suelo. Ahora eran dos descansando en la cama y el protagonista se preguntaba qué había pasado, pero no obtuvo respuesta. Ella no podía admitir que se había caído porque él era demasiado lindo. Tener a una bruja como maestra definitivamente era diferente, especialmente cuando era tan amable y misteriosa. Ella era la clase de persona que te hace preguntarte qué pasa en su mente todo el tiempo. Como su estudiante, Hinata realmente quería aprender más sobre ella. Manipulando un chorro de agua. Esmeralda preguntó qué estaba pensando el protagonista o si tenía alguna pregunta. Salió de su trance y preguntó cómo la maestra lograba hacer esa serpiente de agua solo para que ella corrigiera rápidamente diciendo que era un dragón. Lo colocó frente a un vaso de agua y le pidió que intentara manipularlo como ella. La hechicera explicó que para controlar el agua uno debía calmar la mente y no pensar demasiado, lo cual era claramente lo opuesto a lo que Hinata hacía. Al notar esto, llamó su atención diciéndole que estaba perdido en sus propios pensamientos, pero ahora todo en lo que podía enfocarse era en lo cerca que estaban sus cuerpos. Como la situación no mejoraba, ella insistió preguntando por qué no podía concentrarse. Y la verdad era que realmente no estaba concentrado. Ella estaba demasiado cerca para eso. Lleno de nervios, el chico accidentalmente hizo que el agua salpicara por todas partes, incluso sobre parte de la ropa de su maestra. Al ver el desastre, ella reprendió al protagonista, quien se disculpó desesperadamente mientras buscaba algo para secar. Incluso sus piernas se habían mojado por eso. Extendiendo su vestido, Esmeralda le dio una charla sobre lo ocurrido. Cuando él no la escuchaba bien con el paño en mano, le dijo al chico que secara sus enormes piernas, y él asintió mientras secaba a la mujer. El chico trató de no mirar demasiado su figura, lo que ella le reclamó, diciéndole que tomara la tarea en serio. Incluso su cabello estaba mojado después de ese incidente, y se quejaba de que podría resfriarse. Así. El pequeño se estiró para intentar secar el cabello de Esmeralda, pero como ella medía 2 metros, era casi imposible. Todo ese esfuerzo lo hizo resbalar en un charco en el suelo. Antes de caer, intentó agarrarse de la hechicera para evitar lastimarse. De nuevo tomó sus piernas, o más bien justo entre ellas, completamente por accidente, pero aún así se sonrojó. Al notar dónde habían caído las manos del chico, hasta la bruja se puso roja. Su nerviosismo era tan abrumador que hizo que el lavabo rociara agua por todas partes. Al ver el desastre que causaba, intentó calmarse mentalmente, recordándose que sus pensamientos caóticos solo empeorarían las cosas. Cuando finalmente logró detener el agua, todo era un completo desastre. Esmeralda estaba empapada y él preguntó si estaba bien. No había duda de que ella estaba enojada con él. Sin embargo, cuando levantó la cara para mirarlo, solo dijo: «¡Wow! Esto es realmente embarazoso, Hinata. Eres un pervertido». Y la vista frente a él era casi celestial. Se acercó a él diciéndole lo travieso que era. Esmeralda explicó que estar tan mojada no era bueno, así que debían cambiarse de ropa. Al recibir afecto de su nueva amiga, Hinata dudó y le pidió que esperara un momento, cuestionando exactamente dónde la estaba tocando. Ella puso su mano en un lugar sensible, lo sobresaltó. Esto la hizo preguntar si él no quería abrazarla solo porque ella era una bruja, o si pensaba que era demasiado grande y fea. Pero él le dijo que solo estaba actuando raro. Esmeralda no entendía qué había de extraño en la situación. Hinata trató de explicar que en realidad ella era muy genial y encantadora, pero aclaró que él solo había visto una de sus personalidades. Intentó mostrarle lo agradable que era descubrir otros lados de ella, llenándolo de afecto. Aunque no parecía estar completamente satisfecha a la falta de respuesta,
Hizo que la mujer pensara que tal vez necesitaba ropa diferente, para que él notara otros aspectos de ella, lo cual él negó de inmediato. Ella no sabía qué esperar. Después de todo, Hinata había empezado esto aunque sin querer, y preguntó si los accidentes hacían las cosas más fáciles confundiendo al chico. Accidentalmente, ella cayó encima de su aprendiz, pero él fue lo suficientemente listo para entender lo que estaba pasando. La mujer preguntó qué más tenía que hacer para evitar que él huyera, pero antes de que pudiera responder le colocó el sombrero en la cabeza y rápidamente se apartó. De repente era como si nada hubiera pasado, y ella no entendía por qué se había detenido en medio de la lección. Su confusión hizo que Hinata preguntara si realmente no era consciente de lo que acababa de pasar, a lo que la hechicera explicó que su sombrero contenía un control mágico muy poderoso, por eso era peligroso cuando no lo usaba. Ella se preocupaba de que pudiera haberle hecho algo al chico, pero él la tranquilizó aliviado de que no la hubiera lastimado de ninguna manera. Eso definitivamente era peligroso. Rompiendo el silencio, la rubia llamó a su maestro sonriendo. Él comentó que ella siempre sería encantadora para él. El cumplido la hizo sonrojarse y agradecerle, pero rápidamente cambió de tema para continuar la lección. Le pidió que abriera el libro de magia en la página 12 sin notar lo que le había pasado a su ropa. Al ver su falta de concentración llamó su atención, pero él se cubrió los ojos para advertirle sobre su ropa. Su maestro era muy hermoso, pero también muy distraído. 3 bolsas de cola de lagarto, 3 gramos de sésamo élfico y 12 astillas de roble. Esos eran los materiales que Hinata había comprado para la poción que su maestro había pedido. Le informó que limpiaría las estanterías una vez que terminaran de hacer la poción y también había preparado café para ella. Al final, él estaba bastante cansado y aún tenía que salir ese mismo día. Al notar el estado de su pupilo, la bruja le entregó un vaso de agua para que bebiera. El gesto hizo que el chico le agradeciera. Estaba muriendo de sed hasta que se dio cuenta de que definitivamente no era agua. Escupiéndola en su cara era un líquido increíblemente amargo, y exigió saber qué diablos acababa de beber. Con calma, Esmeralda explicó que quería ver los efectos de una poción que había hecho, a lo que el joven respondió con una súplica para no ser usado como conejillo de indias. Probando el café, solo pudo pensar en lo infantil que era su gusto lleno de azúcar y leche. A ella no le gustaba nada remotamente dulce. Sintiendo una ligera ofensa, dijo que probaría la poción otra vez solo para complacerla. Al notar el gesto amable del chico, le dijo que había una mejor manera de beber la poción sin tanto malestar. Sus palabras lo emocionaron y preguntó si había algún tipo de magia que pudiera cambiar el sabor de las cosas. Pero no era exactamente lo que ella tenía en mente. La bruja lo acercó pidiéndole que abriera la boca. Mientras sostenía una cuchara con el líquido, un movimiento repentino sobresaltó a Hinata, quien preguntó qué estaba haciendo. Y ella le mostró un libro que describía esto como un método humano para tomar medicina, explicando que estaba copiando la técnica. Él exclamó que eso era para bebés. «Ya tengo 12 años», gritó el rubio, pero la mujer respondió, diciendo que ella tenía más de 200 años, así que cualquiera menor de 100 era como un bebé para ella. Prometió darle un delicioso helado si tomaba la poción. Él trató de resistirse, pero en realidad fue muy efectivo y rápidamente abrió la boca para tomar la poción. Mientras le daba cucharada tras cucharada, la bruja lo animaba diciéndole que lo estaba haciendo muy bien. Lo felicitó por ser un niño tan bueno. El libro decía que elogiar a los bebés hacía que cooperaran sin problemas y aparentemente estaba funcionando muy bien. Cuando terminaron, ella preguntó si a Hinata le gustaría hacer esto más seguido, y él refunfuñó que no le había gustado mucho la experiencia. Esmeralda recogió al pequeño en sus brazos preguntando si estaba gruñón o molesto porque no parecía ser así, y él se rió mientras ella lo giraba en el aire. De regreso en el banco de estudios se quejaba de ser tratado como un niño otra vez, pero trató de distraerse con la poción que había tomado. Era una poción de recuperación como medicina. De todos modos, no tenía tiempo para eso. Tenía que encontrar la lista de compras con las otras cosas que necesitaba comprar, pero se distrajo cuando se dio cuenta de que no se sentía cansado en absoluto, a diferencia de cuando había regresado de comprar. Al día siguiente, su tutora animó a su alumno a no contenerse y a dejar salir todo. Ya casi estaba un poco más y explotaría, dijo ella. Y así, después de tanto esfuerzo, finalmente logró invocar una pequeña bola de fuego.
Al ver esto, la bruja cuestionó si eso era todo lo que tenía, y él se defendió, afirmando que la magia de fuego no era tan fácil. Entonces ella concluyó que era demasiado temprano para que el chico manejara encantamientos. Su comentario lo frustró. Solo quería aprender a usar la magia y haría cualquier cosa por ello. Esto dejó a Esmeralda confundida sobre sus motivaciones. Él explicó que era realmente genial usar magia de fuego como amenazar a alguien diciendo «los quemarías si intentaran algo contra ti». La justificación del chico fue demasiado superficial para la bruja, quien afirmó que la magia era algo mucho más sagrado. Aún así, él insistió expresando su deseo de lucir tan genial como ella frente a los demás. Pero la hechicera nunca había mostrado su magia a nadie, y no era algo de lo que debía estar orgulloso. De hecho, eso la hacía bastante infeliz. No era como si nunca la hubieran confrontado. Ella había visto llamas hermosas de sus oponentes antes, algunas tan cerca de su cuerpo, que parecía estar siendo quemada viva, lo que podría llamarse una cacería de brujas, si fueras muy pesimista. Ignorando todo el consejo de su maestra Hinata, insistió en que tenía que dominar esto, de una vez por todas. Pero demasiado esfuerzo no era bueno, y la bruja le pidió que no se cansara tanto. Su cercanía hizo que el chico perdiera el enfoque. Ella preguntó si podía sentir la magia en ese momento, pero advirtió que si no podía controlarla, era demasiado temprano para él. Apretándolo en un abrazo, Esmeralda intentó juguetonamente ayudarlo a relajarse diciéndole que no fuera tan inmaduro. Y explicó que la magia de fuego usaba las emociones como medio y sin importar quién la viera, debía ser invocada con intención. Ya eufórico, el protagonista exclamó que aunque no tenía una intención clara, estaba siendo serio. Su deseo era mostrarle lo que podía hacer porque quería verse genial para la persona que le gustaba. Sus últimas palabras hicieron que el rostro de la mujer se pusiera rojo. ¿Qué quiso decir con «le gustaba»? El sentimiento fue tan intenso que un estallido de fuego salió de las manos de Hinata. Finalmente lo había logrado, y todo gracias a pensar en su maestra. Orgulloso preguntó qué pensaba ella. Ella respondió que no era nada especial, aunque su sombrero estaba rodeado de llamas. Hinata le agradeció inmensamente aunque su tutora no había dicho nada. Más tarde revisaba una receta de poción. Según sus notas tenía que revolver raíz de mandrágora y polvo de cuerno de unicornio en dirección de las manecillas del reloj. Al ver la escena, Esmeralda preguntó si estaba estudiando la poción de recuperación y el chico asintió. Como todo parecía bajo control, ella se ofreció a responder cualquier pregunta que pudiera surgir, pero decidió observar desde la distancia. No pasó mucho tiempo para que las cosas se salieran completamente de control, lo que hizo que la mujer se acercara. Mientras el chico analizaba qué podría haber salido mal, los dos seguían observando esperando alguna conclusión. Su falta de preguntas hizo que la mujer se sintiera extremadamente incómoda. Le tenía miedo a ella, y si era así, ¿por qué? Pensaba que ya habían superado eso. Eso no era una buena señal y no podía quedarse allí sin hacer nada. Con un chasquido de dedos, la hechicera los transportó a un salón de clases. De repente el rubio se había cambiado a un uniforme escolar y se encontró sentado en un escritorio confundido, mirando a su alrededor. Concluyó que esa era la escuela de magia en la que había estudiado antes. Su confusión solo creció cuando notó a Esmeralda, vestida con el mismo uniforme, parada frente a él. Tirando de una silla, preguntó si podía sentarse junto a su alumno y explicó que podía convertir el subconsciente del chico, en realidad, en un intento por entender, lo que estaba frenando su progreso en el estudio de la magia. Esa explicación tenía mucho más sentido que la idea de que la bruja, de repente, estuviera interesada en el cosplay, cosa que absolutamente no era. Esmeralda le prohibió llamarla maestra en ese escenario. Como solo serían compañeros de clase, ella preguntó cómo lo llamaban en la escuela, a lo que él respondió: «Solo Hinata». Como siempre, eso le pareció realmente aburrido a la bruja. Su reacción hizo que él le pidiera que no lo llamara por apodos. Ella le contó lo determinada que había estado para convertirse en bruja, ganándose el apodo de «capa negra pálida y sombría», lo cual sonaba más a acoso que a un cumplido. Estar allí era nostálgico para el chico, quien recordó la prueba para preparar la poción para principiantes, la cual había fallado, ganándose como castigo quedarse después de clase. Esa información hizo que Esmeralda se preguntara por qué ninguno de sus amigos se había ofrecido a ayudarlo.
Los recuerdos inundaron la mente del chico recordando el día en que su experimento explotó. Todo lo que podía recordar eran los comentarios duros sobre ser el único en la clase que no logró hacer la poción. Salió de sus pensamientos, negó la pregunta explicando que solo era un perdedor. Sonó una alarma señalando el inicio del receso, adoptando una pose confiada. Esmeralda ordenó al chico que fuera a comprarle yakisoba, y él protestó, cuestionando la supuesta igualdad entre ellos en ese escenario. Su respuesta fue de confusión. Juraba que así se comportaban los humanos. Hinata dijo que no le gustaba nada ese tipo de sociedad. Ella se encogió de hombros justificando su mala memoria señalando que había ido a la escuela hace cientos de años, lo que solo dejó al chico atónito ante su audacia. La mujer de cabello oscuro argumentó que hablar constantemente sobre los propios fracasos también era una forma de aprender que, en esencia, era solo descaro. Aún así, insistió en que era algo útil. Esmeralda miró directamente al chico y le aseguró que aquí no habría nadie que se burlara de él, y eso pareció ser suficiente. Terminando la discusión, preguntó si el chico quería algo de la cafetería, ya que aparentemente ella tendría que comprar su propia comida. Él asintió enumerando más bocadillos de los que una persona podría comer. Su respuesta hizo que la mujer se preguntara si eso era lo que pasaba cuando sus roles se invertían. Un poco nervioso agregó una petición más, lo que hizo que Esmeralda se pusiera seria. Pero esta vez solo quería ayuda con una de las preguntas de la actividad. Su petición hizo que la mujer se sonrojara ligeramente y ella aceptó de inmediato. Después de llenarse de comida chatarra, lo único en sus mentes era una larga siesta. La dupla volvió a la realidad, entrando en un bosque que inmediatamente puso al protagonista en alerta. Él explicó que la tensión se debía a la presencia de monstruos en la zona. Estaba tan nervioso que gritó cuando una pequeña criatura parecida a un conejo salió brincando de los arbustos, algo que la bruja encontró patético. Decidida declaró que un buen mago nunca abandonaba su orgullo y que alguien tan débil como él necesitaba someterse a un entrenamiento intensivo. La palabra entrenamiento hizo que el chico temblara hasta el fondo, mirando una cueva llena de bestias. Hinata preguntó si en serio iban a entrar, y su amiga asintió. Irían hasta el final y regresarían. Ella incluso trató de tranquilizarlo explicando que ella misma había preparado a los monstruos dentro lo que significaba que eran inofensivos. Pero lo que salió de la cueva fue una pesadilla absoluta. Al ver a los zombis, la bruja saltó a los brazos del chico con un grito. Rápidamente afirmó que no había nada que temer y que el chico abrazándola por miedo era patético. Pero ella era la que hacía exactamente eso. La hechicera fingió hacerse la tonta, pero el chico podía oír su corazón latiendo. Ella había montado todo ese espectáculo a pesar de no gustarle en realidad. La mujer se aferró a su pupilo genuinamente aterrada. Impulsivamente tomó su mano, buscando consuelo, y le pidió que no la soltara, ya que las cosas solo empeorarían a partir de aquí. Esa atmósfera hizo que Hinata sintiera un deseo abrumador de proteger a su joven señor. Nervioso habló de lo oscura que estaba la cueva y al hacerlo accidentalmente soltó su mano. Se tranquilizó a sí mismo alcanzando a tocarla. El problema fue que no era ella, porque ella le llamó desde justo detrás de él. Lo que la rubia había estado tocando era en realidad un monstruo gigantesco. La vista lo dejó sin palabras. Realmente era una bestia enorme, pero según Esmeralda, ella no había creado a esa criatura, así que tenía que ser un monstruo salvaje. El protagonista gritó cuando el monstruo intentó lanzarse sobre él, pero la bruja se puso frente a él lista para cualquier cosa. Era un gárgola, un depredador superior en esta zona sin enemigos naturales. Sin embargo, ella advirtió que, si la criatura siquiera se atrevía a tocar a su estudiante, las cosas se pondrían feas. Le mostró al monstruo un destello de su poder y declaró que podría destruirlo si no se retiraba. Como era de esperar, el gárgola huyó. Este tipo de criatura es muy consciente de las diferencias de poder. Mirando al chico, la bruja se disculpó por ponerlo en peligro y explicó que no había querido asustarlo así. Él sostuvo las manos de su maestra mirándola seriamente y con determinación. Declaró que la próxima vez, él sería quien la protegiera cuando estuviera en peligro, aunque no pudiera hacerlo ahora, crecería fuerte hasta poder. Su promesa conmovió a Esmeralda haciéndola sonrojar. Sin dudarlo, abrazó al chico,
colmándolo de elogios por lo adorable que era. Esto lo avergonzó mucho, especialmente porque los monstruos observaban como si fueran el público. Mientras esperaba que su pupilo llegara para otra lección, la hechicera notó que ya estaba bastante tarde. Decepcionada, concluyó que no vendría. Pero el chico entró disculpándose por llegar tarde. Esmeralda preguntó dónde había estado para llegar 30 minutos tarde y con escamas de pez sobre su abrigo. Él se disculpó como si nada fuera diferente, pero la mujer cuestionó por qué estaba tan mal vestido y sucio. Básicamente, el chico había olvidado usar repelente para monstruos y fue atacado. Aún así, ¿qué tipo de camino tenía tantos monstruos? Hinata explicó que tomó la ruta de la montaña. Púas evitó el magma y luego cruzó el río de los monstruos en una balsa. Era impresionante que aún estuviera vivo, ya que Esmeralda no perdió la oportunidad de señalar que en una escoba el chico habría tardado solo 20 minutos. Pero tenía miedo de volar largas distancias. Pensando en la seguridad de su aprendiz, reflexionó sobre una solución viable. No había otra manera. Necesitaba entrenar al chico para que volara, y así lo hicieron cada uno en su propia escoba. Hinata dudaba por miedo a caer, pero la mujer lo protegía. No duró mucho antes de suplicar que pararan, pero su maestra fue firme diciéndole que dejara de quejarse tanto. Su orden funcionó, ya que el rubio parecía mucho más motivado para continuar mientras su maestra observaba. Después de un rato al chico pareció gustarle, a diferencia de Esmeralda, que temblaba cada vez que él expresaba incertidumbre. Se detuvo diciendo que no podía seguirle el ritmo. Si ella estaba constantemente preocupada por su seguridad, el chico aterrizó, y el nuevo plan era enseñarle al protagonista un tipo de teleportación que debería ser sencillo. Primero Esmeralda le pidió intentar materializarse frente a ella, pero cerca. Hinata estaba decidido a lograrlo esta vez, dibujando un círculo mágico. Funcionó sorprendentemente bien, aunque no sabía exactamente dónde había ido aparentemente demasiado cerca, pues ahora luchaba por salir del vestido de su tutora. De regreso en la mansión, el chico se disculpó por el incidente anterior, pero su maestra sabía que no había otra manera. Solo quedaba una opción. Explicó que para hacer esto ella también tenía que prepararse, ya que era inevitable. El silencio del protagonista la hizo preguntarse si había entendido que si hasta ella debía prepararse, algo serio estaba por ocurrir. Hinata se preguntó qué tipo de magia era esta. De repente, el espacio comenzó a distorsionarse, asustándolo, pero Esmeralda le ordenó no moverse. Si se movía allí, quedaría atrapado para siempre en una espiral continua. Era un caos total, y la única reacción de Hinata fue gritar. De la nada, su caída por el espacio terminó con un fuerte golpe contra el suelo. Entre la confusión se preguntó qué había pasado, pero al recobrar el sentido se dio cuenta de lo ocurrido. Estaba en una habitación diferente a la anterior. Observando el lugar, no pudo evitar preguntarse de quién sería esa habitación y si el intento de la mujer había funcionado o no. Como la mansión de Esmeralda estaba justo afuera, era extraño que nunca antes hubiera notado esa habitación. Sus preguntas fueron respondidas por la voz de su tutora: «Es una habitación nueva, hecha solo para ti». Sin embargo, su respuesta solo lo dejó más confundido. Intentando aclarar todo, la bruja sugirió que los dos vivieran juntos allí. Solo considerar esa posibilidad le pareció absurda a Hinata. El chico la miró por varios segundos para asegurarse de haber escuchado bien. Pero su silencio puso nerviosa a la hechicera, pensando que no le había gustado cómo lo expresó. Considerando esto, le dijo que no se sintiera presionado a aceptar. Sonrojado, él bajó la mirada. Avergonzado, dijo que estaba feliz con la oferta y que si no era molestia le encantaría quedarse allí. Esmeralda escuchó sus palabras con incredulidad y terminó desmayándose de pura felicidad. Sí, definitivamente no estaba lo suficientemente preparada para escuchar eso. La primera vez que el joven señor exploró la mansión, quedó asombrado por el tamaño del baño. Era enorme. Su familia también parecía bastante relajada en esa bañera. Era tan extraño pensar que ahora estaba compartiendo un hogar con su joven señor. Mientras se duchaba, pensaba en cuánto aprendería sobre magia. Desde entonces sus pensamientos seguían regresando al baño. El sonido de los pasos de su tutora lo distrajo. Por un segundo, al otro lado, ella se estaba limpiando mientras hacía todo un espectáculo en la ducha. Al notar su presencia, el joven señor se encogió y agradeció a los cielos que Esmeralda lo hubiera notado. Levantó la cabeza para espiar, y lo que vio fue bastante agradable.
Era lindo verla tal como era en todos los sentidos. Allí la hechicera jugaba con burbujas de jabón, formando nubes bigotes e incluso cuernos de unicornio. Era impresionante. Estaba tan concentrada en eso que olvidó por completo el mundo a su alrededor. ¿Quién lo hubiera sabido? Tal vez Hinata podría aprovechar esto para escaparse, pero su plan fracasó cuando soltó un grito. Después de sentir una hoja rozar su espalda, revisó qué había pasado y se encontró cara a cara con uno de los familiares de Esmeralda. Hablando de ella, parecía que su grito la había sacado de su ensoñación. Al escuchar el ruido, la mujer preguntó si era Alarún. Pidió a su amigo que le ayudara a lavar la espalda como siempre, pero al darse cuenta de que estaba siendo arrastrado a eso, Hinata suplicó que lo dejaran ir. Con los ojos aún cerrados, Esmeralda preguntó si todo estaba bien allá. Esto era el fin. Iba a descubrir al joven señor, y no terminaría bien. Frotó la espalda de su tutora como le indicaron rezando para que no se diera cuenta de quién estaba realmente allí. Esta vez, notando algo diferente en el toque de Alarún, Esmeralda agarró la mano del joven señor. Preguntando qué pasaba guiándolo, le indicó que frotara el jabón con más fuerza. En ese momento, todo lo que el aprendiz podía pensar era en cómo escapar antes de que ella notara su presencia. Mientras se lavaba la cara, la hechicera preguntó si podía compartir algunas noticias con la muchacha y siguió preguntando si no creía que la casa era demasiado grande para una sola persona. Salpicando agua en su rostro, la mujer confesó que siempre había querido estar con alguien, pero Hinata solo estaba concentrado en el espejo frente a ella, que reflejaba a las dos juntas antes de alzar la cabeza al terminar su discurso, declarando que finalmente ese día había encontrado a alguien. Sin embargo, al levantarse, recibió una gran sorpresa. En el momento en que sus ojos se posaron en su pupilo, gritó exigiendo saber qué demonios hacía allí. Él entró en pánico disculpándose, explicando que no tenía idea de que ella entraría después de que él había ido al baño. Calmándose, la bruja lo interrumpió y dijo que estaba bien. Después de todo, ahora que vivían juntos, cosas como esa eran inevitables. Una vez pasada la tensión, Hinata señaló que su rostro estaba completamente rojo incluso antes de entrar al agua caliente. Intentó negarlo antes de caer de bruces al suelo. Honestamente, aunque fue una caída vergonzosa, era mejor que admitir que estaba sonrojada por otra razón. Relajándose en las tumbonas del baño, la bruja intentó tranquilizarse, pero su paz fue interrumpida por Hinata, quien preguntó cómo estaba y se disculpó por no haber ido antes. Le entregó un vaso de agua, pero ella le dijo que no se preocupara por eso. Sin embargo, no quería saber cuánto había visto porque nunca había mostrado ese lado de sí misma a nadie. El joven señor respondió que pensaba que su tutora era realmente linda y ver ese lado juguetón de ella lo hizo muy feliz. Quitándole la toalla al joven señor, ella declaró que era su turno de mostrar un nuevo lado de sí mismo, haciéndolo soltar un fuerte grito dejando a Alarún confundido en el fondo. Más tarde comenzó a caer un aguacero, asustando al gato de la casa. Hinata se agachó para revisar al pequeño animal preguntando qué lo había asustado tanto. Llamó a Esmeralda para avisarle que Pepino no estaba comiendo su comida y terminó encontrándola debajo de una mesa, en la sala. Sus llamadas repetidas sorprendieron a la bruja haciéndola golpearse la cabeza contra los muebles. Al ver la situación de la mujer, Hinata preguntó qué estaba haciendo. Al ver el rostro angelical de su pupila, ella se relajó dándose cuenta de que solo era él, algo que el joven encontró bastante extraño. Pero la hechicera preguntó si no podía sentir un gran poder mágico acercándose, porque era su maestro. Solo imaginar al tutor de su maestro asustó al chico, haciéndolo preguntarse qué tipo de bruja podría ser. De repente, las velas de la mansión se apagaron solas, y Esmeralda anunció que su maestra había llegado. Con eso un libro encantado emergió lentamente del suelo. Los dos miraron el objeto por un momento, hasta que Hinata rompió el silencio. Un libro. ¿Dónde está el maestro que mencionaste? De repente el libro respondió a su pregunta presentándose como Krista y diciendo que había escuchado rumores sobre la nueva pupila de Esmeralda. Continuó explicando que era obligatorio hacer un juramento para convertirse en miembro de la familia Krista, pero todo lo que Hinata podía pensar era en cómo un libro podía hablar. Así que ese era el maestro de su maestra. Krista comenzó a describir al chico detallando su estatura, comida favorita, rango, e incluso la última vez que se orinó en la cama.
Todo eso lo dejó completamente atónito, y ella explicó que sabía todo eso porque ella era la bruja suprema. Su ojo demoníaco le permitía saber todo sobre alguien con solo una mirada, un poder que había obtenido a cambio de uno de sus ojos reales. Abriendo sus páginas, el libro afirmó que Hinata no sería muy útil como humano. Al tener que hacer un contrato con una bruja, el documento en cuestión preguntó qué ofrecería a cambio: una pierna, un brazo, un ojo. Era hora de decidir. La tensión solo aumentó con el sonido de los zapatos de Esmeralda mientras se acercaba a los dos. Fue cálidamente recibida por su señora, pero su expresión era la de alguien consumido por el odio. Antes de que pudiera hacer algo, se paralizó como si estuviera en peligro mortal. Su maestra explicó que, abrumada por la ansiedad y el miedo debido a la diferencia de poder entre ellas, probablemente no podía moverse. Mientras tanto, Hinata estaba impactado por el poder de la nueva bruja, que podía infundir miedo incluso en su propia señora. La bruja suprema intentó tranquilizar a su pupila diciéndole que no tendría que preocuparse mientras hiciera todo lo que la gran bruja ordenara. Intentó moverse levantando su pie del suelo solo para volver a colocarlo en el mismo lugar. Era frustrante y agotador solo ver esa situación, pero al libro le parecía interesante verla intentarlo. Amenazante, Esmeralda declaró que aunque fuera su señora, si atrapara al chico no mostraría piedad. Ni siquiera le importaba una posible expulsión. La advertencia sorprendió a la anciana dejándola sin palabras. Para añadir al drama, Hinata afirmó que no quería ver sufrir a su mentora y ya había decidido convertirse en su discípulo. Al oír la insolencia del rubio, la bruja dijo que no tenía idea de lo que su señora era capaz, pero aún así estaba preocupado por ella. Aunque era un poco cobarde, aprovechando la distracción de Do, la gran bruja, hizo que un resplandor intenso estallara desde el ojo demoníaco y el libro cayó al suelo revelando una pequeña bruja con un sombrero puntiagudo, cubriéndose la boca. Krista preguntó qué tipo de relación tenían esos dos, pero el chico solo se enfocó en el hecho de que alguien estaba detrás de ese libro. Ella intentó volver al tema diciendo que no podía permitir que eso sucediera, una bruja y un humano en ese tipo de relación. No estaba segura. Esmeralda sugirió que probablemente era algo realmente malo. Sin embargo, considerando la posibilidad, los ojos de Krista brillaron mientras concluía: ¿no sería increíble? Era como un romance prohibido entre una bruja y un humano, y a ella le encantaban los romances. Imagina que una brujita solitaria y un humano caído se encuentren por casualidad y se enamoren rápidamente. Una historia tan buena que hizo llorar a la pequeña. Confundido por toda la charla, Hinata preguntó qué estaba pasando, pero su amiga ya estaba acostumbrada a esos recuerdos. Le gustaba bromear con Esmeralda y al oír el comentario fingió estar ofendida. Cuando se levantó del suelo gritó sorprendida. El tipo estaba justo frente a ella, tomados de la mano. Así que la mujer realmente estaba siguiendo ese camino como una adolescente imprudente. Aún así, la bruja suprema aprobó la relación. Había elegido al chico como su nuevo favorito. Estaba tan emocionada que incluso inventó un nombre para la pareja. Ella lo llamó Magina. Esa emoción desaparecería en cualquier momento porque solo podía perder de vista las cosas cuando el ojo del demonio no funcionaba. Los tres se sentaron en la mesa y Esmeralda preguntó qué pensaban los invitados de la comida. Por supuesto, el chico la elogió diciendo que estaba deliciosa como siempre. Mientras tanto, la bruja suprema simplemente dijo que estaba buena, extendiendo su cuenco para más. Era bastante extraño tener a una tercera persona con ellos. Nad estuvo de acuerdo con ella, ya que ni siquiera había notado su presencia hasta entonces, y la morena preguntó con cinismo qué hacía allí. La pequeña dijo que era normal comer en familia. La hechicera no tuvo paciencia para eso, amenazando con sacar a la más pequeña si solo estaba allí para bromas, y las dos intercambiaron apodos antes de irse. La rubia preguntó si al aprendiz le estaría bien tener que ocultarlo, pero ella no entendía a qué se refería. Sinceramente explicó que hablaba de sus sentimientos. La morena había cambiado el sabor de la bebida del chico. Aunque él no se había dado cuenta de nada sonrojándose, ella intentó disimular diciendo que no le importaba eso. Pero esas tonterías no funcionaron con Krista, quien podía leerla incluso sin un ojo, y sugirió que intentara un enfoque más comprensivo. Consultando su libro de hechizos, la bruja suprema buscó ropa bonita que coincidiera con los sentimientos de la joven. Ella le agradeció la ayuda, pero negó la existencia de sentimientos personales allí.
Después de todo, solo eran una maestra y su estudiante. Krista fue comprensiva, aunque no creyó del todo en las palabras de Esmeralda. La morena se disculpó por la demora y sirvió la comida del chico. Recordó cuando Hinata había mencionado cuánto le gustaba ese platillo específico, lo que lo sorprendió. No solo eso, sino que la bruja lucía bastante diferente ese día. Llevaba ropa nueva que la hacía tan hermosa que el protagonista se sonrojó solo de mirarla. Ella le agradeció los cumplidos explicando que había hecho todo con magia. Tímida Esmeralda preguntó a su pupilo cómo se veía y le pidió que fuera honesto si le parecía extraño. Sin embargo, los ojos del chico brillaron y dijo que ella era muy hermosa. Su respuesta dejó a la chica avergonzada. Era bastante genial pensar en hacer su propia ropa usando magia. Definitivamente era algo para aprender. Hinata pensaba que las brujas eran increíbles y pidió ansiosamente que le enseñaran con los ojos brillando, pero su mentora parecía bastante distante. Sin la respuesta esperada, la morena se encogió en el suelo, siendo consolada por la bruja suprema, quien explicó que los niños no podían diferenciar bien sus sentimientos. Cuando intentó sugerir ser más asertiva, invitaron a la gran bruja a irse. Volviendo a su atuendo habitual, Esmeralda decidió ignorar sus sentimientos y enfocarse solo en enseñarle magia al joven. Incluso lo dejó pasar agradeciendo a su señora por ayudarla a darse cuenta de que todo era solo un malentendido. De repente el chico llamó su atención, pero antes de que pudiera decir algo, la morena anunció que el entrenamiento mágico comenzaría inmediatamente y le ordenó que se preparara. De repente, un clip para el cabello en forma de lazo apareció en el cabello de Esmeralda. Fue obra de su pequeño pupilo, quien solo podía lograr eso con sus habilidades actuales. Sin embargo, expresó su deseo de hacer atuendos bonitos como su señora algún día y pensaba que se veía impresionante con su ropa nueva. Sin interés en coquetear Krista, preguntó si podía quedarse en la casa con ellos, y Esmeralda asintió. Durante otra comida, la recién llegada enumeró las cosas que le gustaban y no le gustaban como cebollas y pudín, y solo escuchar la lista hizo que la morena se arrepintiera. Comenzó otra sesión de entrenamiento, y esta vez Esmeralda intentó enseñarle a su pupilo cómo crear arte con magia, explicando que tenía que mover el pincel mientras pintaba, lo que lo hizo preguntarse si estaba en una clase de arte o algo así. Aún así fue agradable hacer algo diferente, algo más allá de solo magia. Al escuchar el comentario del chico, ella preguntó quién dijo que esto no era una lección de magia. El ambiente cambió completamente cuando la pintura de un dragón de la mujer comenzó a emerger del lienzo. Circuló alrededor de Hinata, quien se asustó con la criatura, y ella explicó que los dibujos hechos con tinta mágica podían materializarse y ser controlados. Dicho esto, fue el turno del chico de intentarlo. Con una hoja de papel intentó invocar un dragón trueno, pero el dibujo parecía cualquier cosa menos un dragón. Observando el desastre flotante, Esmeralda concluyó que sería mejor practicar arte antes que magia. Preguntó cuál era la materia favorita de su alumno, ya que esa sería la manera más rápida de ayudarlo a mejorar sus pinturas, a lo que él respondió de inmediato, lo cual era conveniente dada la situación. Apareciendo de la nada, Krista empujó hacia adelante al antiguo aprendiz para que ella pudiera ser la modelo en vivo del joven, y así lo hizo siendo instruida por la bruja suprema sobre cómo posar hasta alcanzar su posición final. Pero el momento, la visión artística de Esmeralda decía que faltaba algo que el chico no podía identificar del todo, así que consultó su libro de hechizos y lanzó un encantamiento sobre la mujer. El hechizo hizo que la bruja regresara al 100% de su estado natural. Cuando Esmeralda le preguntó a la rubia qué estaba haciendo, explicó que era la mejor manera de esbozar un cuerpo. Además, era una oportunidad para que Hinata la viera como mujer. Sudando a chorros, el chico intentó discutir con las dos, pero Krista lo interrumpió diciéndole que tenía que adaptarse a la maestra si quería aprender. Hizo todo un discurso dramático sobre cómo su ama había hecho todo por él y lo absurdo que sería si la dejaba en esa situación. Intentando acabar con la agonía, Esmeralda exclamó: «Está bien, píntame». Añadió que solo estaba en esa posición con fines educativos, así que no había nada de qué avergonzarse. Se acercó argumentando que sin mirar bien no podría dibujarla correctamente, pero eso afectaba mucho la concentración del chico. Desde atrás, la rubia animó al discípulo a darle otro empujón, y cuando lo hizo terminó tirando a Hinata al suelo. Eso no hizo que la mujer se echara atrás.
Al contrario, se acercó aún más y dijo que la mejor manera de dominar una estructura era a través del tacto. Le dijo que no se contuviera porque ella estaba ahí para ayudar. El corazón del chico latía acelerado. Podía sentir su rostro ardiendo. Rápidamente escapó diciendo que ya no podía más. Nada se justificó, explicando que eso no era lo que quería pintar, lo que frustró a la hechicera. Entre lágrimas, ella preguntó si no estaba interesado en ella. La situación le dolió aunque su antigua ama trató de animarla. Dirigiéndose a su maestra, el chico comenzó a hablar sobre la bruja que realmente quería pintar. Continuó moldeándola, describiendo cómo era inteligente, poderosa, amable y genial. Quería pintar a su ama tal como siempre la veía. Con todo listo afirmó que ese era el rostro que quería pintar, no la otra versión. Pasó el tiempo mientras la joven posaba y la rubia simplemente observaba. Cuando terminó, notificó al modelo, quien pidió ver el dibujo final. El problema era que el dibujo normal parecía hecho por un niño de 2 años. Al darse cuenta de que eso no era lo suyo, Hinata se disculpó y le pidió que le enseñara otro tipo de magia. Y la bruja estuvo de acuerdo en que sería lo mejor. Otro día, mientras jugaba con Pepino, el chico se divertía acariciando su barriga esponjosa. Al ver la escena, Esmeralda regañó al gato por subirse a la mesa, ya que en ese momento estaba mezclando pociones. Intentando alejarlo, la reacción no fue la esperada. El gato saltó sobre su dueña haciéndola retroceder y soltar la poción que estaba preparando. El chico se preocupó por ambos debido a los vidrios rotos en el suelo. La poción esparció una nube de humo por la habitación, disipándose gradualmente mientras Hinata intentaba asegurarse de que Pepino y Arrow estuvieran bien. Pero esas orejas puntiagudas ya no pertenecían a un gato, ahora pertenecían a un humano. La escena dejó al protagonista muy confundido sobre lo que sentía. La mujer gato se frotó contra él diciendo que como siempre la cuidaba merecía su amor, pero el chico no tenía idea de qué significaba eso. Notando el caos, Krista analizó la poción y concluyó que era un líquido mutante que causaba transformaciones en los afectados. Entonces esta era la forma humana de Pepino. La pequeña gata estaba fascinada con su cuerpo humano y quería usarlo para agradecer a su cuidador, quien intentaba alejarla. Como de costumbre, lamió la cara del chico, pero en su nueva forma eso lo hizo sentir extremadamente avergonzado. Le preguntó a Krista qué debía hacer. Ella explicó que no había antídoto, pero que poco a poco regresarían a sus cuerpos originales y anunció que tomaría una siesta mientras eso sucedía. Al otro lado de la habitación, la forma original de Esmeralda llamó la atención del chico y él intentó llamarla. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que su mentora no era del todo normal, empezando por las orejas de gato que asomaban bajo su sombrero. Además, ella no podía decir nada, solo maullaba, así que no solo el gato había sido afectado. La humana también fue afectada inocentemente. Se posicionó encima del rubio como un gatito. El problema era que ese gato en particular medía casi 2,5 metros. Al darse cuenta de lo que pasaba, Pepino jaló a Hinata hacia ella, regañando a la bruja por intentar aplastar al pobre chico. Incluso agregó que él estaría mucho mejor con alguien pequeño y lindo como ella. El comentario enfureció a la mujer, quien argumentó que el tamaño no le importaba en lo absoluto. Las dos comenzaron una batalla de afecto para ver si el protagonista elegiría apretándolo entre su amor. Casi asfixiaron al chico en esta pelea de gatos cariñosos hasta que él les ordenó detenerse a ambas. Pepino bromeó, preguntando si alguna vez había acariciado la barbilla o las patas de la mujer. Agotado por todo, agarró a ambas chicas por el cuello para separarlas de una vez por todas. Pero el empujón se convirtió en caricias mutuas en la barbilla, haciendo que ambas ronronearan con cariño. Él declaró que le gustaban las dos, así que no había necesidad de comparar. Después de un tiempo acariciándolas, Pepino regresó a su forma original, durmiendo en el regazo del chico, pero el protagonista seguía rascando la barbilla de su mentora, porque parecía que ella aún no había vuelto a la normalidad. Recordó la expresión que ella había puesto cuando la mujer gato dijo que si él quería a Esmeralda, debería haberle mostrado cariño. Hinata la abrazó sinceramente y con fuerza, y susurró suavemente que su joven señora era muy grande y adorable. Las palabras parecieron sacarla del trance, pero ella no lo mostró, lo que hizo que el chico se preguntara por qué tardaba tanto en regresar. Solo Esmeralda y Krista sabían la verdad. Después del incidente, Krista los envió a una convención de brujas.
Al llegar al lugar, la joven señora comentó que hacía mucho que no asistía a una. Al notar la emoción del chico, preguntó qué era lo que tanto le emocionaba. Él respondió que al ser una reunión de brujas esperaba conocer hechiceras increíbles. Su respuesta molestó a la morena, quien le ordenó al protagonista que no bajara la guardia, ya que las convenciones siempre comienzan con un ritual de adoración al Señor Oscuro. Ni siquiera sabía qué pasaría si descubrían que él era humano, así que le pidió que tuviera cuidado de no ser descubierto. Sin embargo, en el momento en que perdió de vista al chico por un segundo, él ya había confirmado su naturaleza en la recepción con dos pequeñas brujas que lo interceptaron como Esmeralda, alegando que alguien sospechoso necesitaba ser registrado. Mientras tanto, una de las brujas de recepción llevó al chico a otro lugar. Llegaron a una habitación anunciando que habían encontrado a un intruso humano y que se quedaría ahí para poder vigilarlo. Una de las brujas en la habitación comentó lo inútil que era un humano que usaba magia. Otra se emocionó con la posibilidad de ofrecerlo como sacrificio al Señor Oscuro. Sin embargo, cuando fue atacado con una carta mágica de juego, una segunda se quejó de que era un juego muy difícil, y las dos fueron regañadas por jugar cartas durante las horas de trabajo. Explicaron que su único trabajo era manejar la logística del evento, que ya estaba completamente organizado, dejándolas sin nada que hacer. Pero con la llegada de Hinata, ahora podrían ocupar su tiempo castigándolo. Las brujas estaban encantadas de ver a un humano de cerca, y él tampoco parecía molesto. La recepcionista cuestionó los motivos del chico para estar en el evento, aconsejándole ser honesto. Felizmente explicó que había sido invitado por Krista, y su pasión por las brujas lo había llevado a convertirse en aprendiz. Luego aprovechó para presentarse. Al escuchar su nombre, las tres brujas abrieron mucho los ojos. Así que era un aprendiz de bruja, justo como en la historia, lo que hizo que una de las mujeres preguntara si era real, sabiendo que tenían que asegurarse de que Hinata fuera real y no solo un cosplayer de sí mismo. Sería rápido solo una pequeña prueba para confirmar si realmente era como el del libro. Tanto hablar de un libro puso más nervioso al chico. De repente Esmeralda irrumpió en la puerta de la habitación cuando los cuatro la estaban llamando. Pero la escena que vio al abrir la puerta fue, por decir lo menos, inesperada. Las brujas estaban ahogando al chico con afecto, citando partes del libro sobre cómo a Hinata le gustaban las mujeres mayores que lo mimaran. Esmeralda ni siquiera pudo sentir celos al ver el adorable rostro sonrojado de su pequeño, pero puso fin a las tonterías cuando mencionaron probar otras pruebas. Ella tomó al chico, asegurándose de que estaría mejor con ella. Sin paciencia, las brujas preguntaron qué creía que estaba haciendo, en una sala destinada solo para personas autorizadas, a lo que respondió que era la única y verdadera joven señora de Hinata. Su declaración dejó sin palabras a las tres mujeres. Así que esta era Esmeralda en persona. Una de ellas celebró el hecho de que eran el dúo real, mientras otra analizaba algunas ligeras diferencias en las proporciones de la joven señora. Incluso tenían muñecos de peluche de las dos y pedían autógrafos con entusiasmo, como verdaderas fans. Aunque ella los firmó, Esmeralda cuestionó si realmente esos eran muñecos de ellos. Una silueta apareció en la puerta, diciendo que deberían agradecerle por esa parte. Era Krista, la bruja suprema. Su llegada hizo que las hechiceras se preguntaran qué pasaba con esa convención. El pequeño explicó que era simplemente una convención patrocinada por ella misma para autoras de brujas. El chico se sorprendió con la información, pero Krista explicó que ese año habían traído varias obras. Entre ellas estaban los Evangelicals, que eran historias sobre su dúo, las más populares. En resumen, todos allí eran fans de la joven señora y su aprendiz humano. Todos. Antes de darse cuenta, Hinata estaba rodeado de mujeres desbordantes de amor para darle. Lo tocaban y comentaban lo adorable que era. Mientras tanto, Esmeralda trataba de no perder la cabeza al escuchar a otras brujas invitarlo a ser su aprendiz. Pero él era leal y siempre dejaba claro que ya tenía una joven señora. Al escuchar esto, intentaron seducirlo con la promesa de enseñarle cualquier tipo de magia, incluida la magia de hielo, lo que hizo que los ojos del chico brillaran. Le daban toda la libertad para explorar la situación, cubriéndolo de cumplidos y acercándose cada vez más. Ahora incluso las tres brujas, que inicialmente estaban solas, estaban preocupadas porque el chico se alejara demasiado de Esmeralda. Pensar en esa posibilidad era bastante deprimente.
Bueno, si te gusta la magia en general, cualquier bruja haría eso. Ese pensamiento le parecía patético a Krista, quien aconsejó a la hechicera principal que renunciara a su aprendiz si seguía con una autoestima tan baja a pesar de tantos avances. El chico rechazó todas las invitaciones. Según él, aún había demasiada magia por aprender de su joven señora. Explicó que cuando se conocieron, ella usó algún tipo de magia que aceleró su corazón, y todo lo que pudo sentir fue a la mujer sosteniéndolo cerca. No podía simplemente dejar de ser su aprendiz, no hasta saber qué tipo de magia era esa. Sin embargo, todo ese discurso parecía entrar por un oído y salir por el otro para las otras brujas porque seguían insistiendo en que podían enseñarle. Una de ellas le dijo que cerrara los ojos y se acercó lentamente. El público observaba la escena con incredulidad ante ese ridículo espectáculo. Cuando voltearon a ver la reacción de Esmeralda, finalmente notaron su desaparición. Krista sonrió pensando que su pupila finalmente había tomado acción. Volviendo al chico, la confiada bruja permaneció muy cerca de él, alentada por sus amigas a su alrededor. Solo había un problema: ella no podía moverse. Al mirar hacia abajo, sus brazos se habían congelado rígidos como piedra. Las otras brujas tampoco se salvaron, obligadas a lidiar con hechizos de viento y fuego, preguntándose quién era responsable de eso. Y ahí estaba Esmeralda, imponente, recordándoles a todos que podía enseñar cualquier tipo de magia ella sola, y enfatizó la última parte: ella sola. El grupo tembló ante su presencia, y huyeron antes de que algo peor pudiera pasar. Quedándose solo con el grupo inicial, le agradecieron por lo que había hecho. Apoyaron entusiasmados al dúo. Hinata se acercó a su mentora para elogiar su talento con la magia. Ella se arrodilló para encontrarse con su mirada, recordando las duras palabras de su antigua joven señora. El movimiento llamó la atención de todos en la sala. Suavemente, ella colocó un beso en la mejilla del protagonista. Todos observaron la escena con asombro, incluso Hinata, que estaba extremadamente sonrojado y con el corazón acelerado. Rompió el silencio declarando que esa era la misma magia de cuando se conocieron. En realidad era aún más increíble, y preguntó qué era. Esmeralda pensó, todavía era muy pronto para que él lo descubriera, pero ella prometió que algún día se lo contaría. Solo tenía que estar dispuesto a esperar. Con eso resuelto, sus nuevos amigos se fueron a disfrutar el día en la convención. Los doujins sobre el dúo se agotaron en un abrir y cerrar de ojos, así que aquí termina el video. Si no quieres perderte la próxima parte, activa la campana de notificaciones. Nos vemos la próxima vez en el canal de Job.